Mis hermanos, me da mucho gusto volver a verles. Amén. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Le repito el pasaje. 2 de Corintios, la segunda epístola o la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer el capítulo 8. Y vamos a localizar el versículo 9. Y cuando ya haya encontrado el pasaje, diga amén, para que yo sepa que ya encontró la porción Amén. de la Escritura. Oiga esta palabra tan poderosa, tan necesaria para nosotros el día de hoy. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. O sea que el ministerio de Jesús es un ministerio de sustitución. Él se enferma para que nosotros seamos sanados. Amén. Él es condenado para que nosotros seamos salvados. Amén. ¿Estamos en eso? Él va al infierno para que nosotros ya no vayamos al infierno. Es una sustitución. Y Él, siendo rico, se hace pobre para enriquecernos. Amén. Entonces, todo lo que es el sacrificio del Señor Jesús es una sustitución. Él pasa por las cosas negativas para que nosotros obtengamos las cosas positivas. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra. Señor, esta noche te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra con libertad. Que mis hermanos, a pesar del frío que hay, hayan venido esta noche. Gracias por sus vidas. Te pido que recompenses ese sentir, ese deseo voluntario de estar en este lugar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y felicitarlos porque a pesar de que hay frío, hay extremo. No sé cuánto le marca su termómetro, pero hoy estuvimos a 0 grados, ¿verdad? Y qué bueno que estemos aquí reunidos. Quisiera, hermanos, rápidamente, porque creo que ya compartí con ustedes algo de esto. Quisiera recordarles que en el tiempo bíblico, en el Antiguo Testamento, solamente se hablaron de 2 ministerios, de 2 sacerdocios. Uno, el sacerdocio que Dios institucionalizó para la nación de Israel, y otro ministerio que iba a ser universal, no solo para Israel, sino para todo el universo. El sacerdocio del Antiguo Testamento, que se le llama el ministerio arónico, porque Aarón fue el primer sumo sacerdote, o se le llama el ministerio levítico, porque todos los que nacían en la tribu de Leví pasaban a ser sacerdotes que iban a oficiar en el altar del Señor. Por eso se le llama ministerio levítico o arónico. El ministerio de la ley también se le llama, porque al sumo sacerdote se le dieron instrucciones de cómo hacer el culto, y hubo una ley moral y una ley específica para Israel. Pero se iba a levantar, y se profetizó que se iba a levantar otro sacerdocio que no era el de Aarón. Incluso se profetizó que el sacerdocio de Aarón iba a tener fin. O sea, no era un ministerio eterno, era un ministerio
que iba a tener una fecha de caducidad. Iba a caducar cuando se levantara el otro sacerdocio, que ese sí va a ser eterno. Entonces, en el Salmo 110, yo quiero que abra su Biblia en el Salmo 110, en el versículo 1. Ahí vamos, mis hermanos, en este capítulo 110, verso 1, a encontrar una revelación que tiene David, porque David es el que escribe este salmo, y dice: Jehová dijo a mi Señor. Escuche esto, este juego de palabras. Acuérdese que en el tiempo de David no se conocía de Cristo Jesús. Ellos solo adoraban a Jehová y no se imaginaban que iba a venir Jesucristo. Eso no se lo imaginaban. Pero David en una revelación dice: Jehová dijo a mi Señor. O sea que David estaba hablando que tenía un Señor con mayúsculas, Adonai en hebreo, que él iba a tener un Señor, y que Jehová le decía a su Señor: siéntate a mi diestra. Está hablando cuando el Señor subió a lo alto. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Ahora oiga el verso 3. Tu pueblo, el pueblo de ese Señor, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Para un momento en esa frase: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Esa es la razón por la cual ahora que Jesús, el Señor de David, ya se sentó a la diestra del Padre, ya que está la vara de poder en la mano del Señor Jesucristo, ahora el pueblo que somos nosotros nos tenemos que ofrecer voluntariamente. Acuérdese que en el tiempo de la ley las cosas eran obligatorias, eran coercitivas. En cambio ahora, cuando el Hijo se sienta a la diestra del Padre, todo tiene que ser volitivo, todo tiene que ser voluntario. Por eso, hermano, a veces de repente le dicen a uno al pastor: hermano Nando, ¿por qué no le pone una multa a la gente que viene tarde? O de repente tenemos reunión de líderes y hay líderes que no llegan. Entonces me dicen a mí: hermano, pongámosle una multa de 50 quetzales a los hermanos que vienen tarde y pongámosle una multa de 100 a los que no vienen. Fíjense que podríamos hacerlo, pero estaríamos fuera del ministerio de Melquisedec. Porque aquí dice que el pueblo tiene que ofrecerse voluntariamente. A usted no se le puede obligar a servir, a asistir a las reuniones. Usted vino aquí no porque estamos regalando chocolate con pan, lapiceros, gorras, machetes. Aquí, hermano, mire, si usted viene a pesar de este frío, es porque el pueblo de Jesús se ofrecerá voluntariamente. Amén. ¿Cuántos vinieron obligados? Está despierto. Ahora, ¿cuántos vinieron voluntariamente? Amén. Bueno, ahora, en todo el Evangelio, si usted va a servir, tiene que ser algo voluntario. Si va a ayunar, no puede ser presionado, no, es voluntario. Si va a leer la Biblia, es por voluntad, no es algo obligatorio. Si va a ofrendar, si va a diezmar, si va a dar primicias, todo ahora se hace, usted lo está leyendo, voluntariamente. Nada se debe hacer por obligación, nada se tiene que hacer por presión, ni por ser visto por los hombres, sino que tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Sigo leyendo en la parte final del verso 2, en la hermosura de la santidad. Dice la Escritura en el verso 4, juró Jehová, mire, es un juramento de Dios. Dios jura, y cuando Dios jura, jura por sí mismo, porque no hay alguien más grande por quien jurar.
juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, le dijo al Señor que se sentó a la diestra. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Aarón. No, de Melquisedec. Entonces, el nuevo sacerdocio era el sacerdocio de Melquisedec. Nosotros, como cuerpo de Cristo, no somos personas que estamos bajo el régimen de la ley de Moisés, ni bajo el régimen, hermanos, del ministerio de Aarón, del ministerio levítico, sino que nosotros ahora estamos bajo la cobertura del ministerio del sumo sacerdote, que es Jesucristo, que es según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Se entiende eso? Amén. Bueno, debe entenderlo. Ahora, la pregunta es, ¿y entonces por qué en la Biblia quedó registrada la ley que ya no está vigente? La ley de Moisés, la ley arónica, la ley levítica, ¿por qué está vigente en cuanto a que la leemos en el Antiguo Testamento? ¿Por qué nosotros leemos eso? La respuesta es muy clara. Porque todo lo que se escribió, todo lo que se practicó en el tiempo de Aarón, en el tiempo de los levitas, todo eso es una figura, todo eso es una sombra de lo que ahora nosotros en el nuevo sacerdocio debemos vivir. Entonces en Aarón vamos a encontrar las figuras de cómo se hacen ahora las cosas en Melquisedec. Y para eso quiero que lea conmigo Corintios 9, obviamente primera de Corintios 9. Y en primera de Corintios 9, 1, el apóstol Pablo, que ya es un ministro de Melquisedec, ya no es un ministro de Aarón, como los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de ahora, no somos levitas, no somos arónicos, somos del sacerdocio de Melquisedec. Entonces Pablo, ya que es un ministro de Melquisedec, hace una pregunta. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, o sea que a Pablo lo acusaban. Esta es mi defensa. Mire de qué lo acusaban y de qué se defendía y cómo se defendía. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea que la gente acusaba a Pablo de que se daban las buenas comidas. De repente lo veían a él algo gordito y veían que Pablo se alimentaba bien. Abrían su refrigeradora, que en ese tiempo no había, y llena de todos los productos. Y no comprados en tapachula, no, bien comprados, con impuestos bien pagados. Entonces dice Pablo, ¿acaso no tengo derecho de comer y beber? O sea que la gente se ofendía cuando miraba la prosperidad económica de Pablo. Y Pablo tenía que defenderse de la gente que lo acusaba de su buena posición económica. Verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Solo mire, voy a hacer un paréntesis aquí porque es necesario hacerlo. A Pablo lo acusaban, o la gente lo acusaba de que él pudiera llegar a tener una relación sentimental. Yo no sé de dónde sacó aquella iglesia romana de que los ministros no deben casarse, porque Pablo se está defendiendo de la gente que no lo quiere ver con pareja.
Y dice, yo tengo todo el derecho de comer y beber y tengo derecho de traer una esposa. Yo tengo el derecho. Como lo tienen los otros apóstoles, o sea que los otros apóstoles comían bien, bebían bien y tenían a sus mujeres. Y también los hermanos del Señor. Y también Pedro. Por aquello que a alguien se le ocurrió decir, y una vez escuché yo esto, Pedro abandonó a su mujer para dedicarse al ministerio. Usted está leyendo que no era así. Que ningún apóstol, ningún predicador abandonó a su esposa para predicar el evangelio. Y Pablo se está defendiendo. Yo tengo ese derecho. Verso 6. O solo yo y Bernabé, que era el otro que acusaban, no tenemos derecho de no trabajar. O sea que acusaban a Pablo y acusaban a Bernabé de que ellos se dedicaban por entero a la oración y al estudio de la palabra y a la predicación de la palabra. Y la gente decía, ¿y por qué no trabaja? Entonces él se defiende y dice, yo tengo el derecho, como los demás apóstoles, tengo el derecho de no trabajar en asuntos seculares. Tengo ese derecho, es su derecho. ¿Me estoy dando a entender? Pero note cómo desde los días de Pablo, esto se escribió hace 2000 años, hermanos, cómo desde hace 2000 años la gente ataca a los ministros porque comen bien, porque beben bien, porque tienen pareja y porque, hermano, no trabajan en cosas seculares. O sea que eso no es nada nuevo, porque hoy en día nos atacan a nosotros así. No sé si ha oído ataques contra la iglesia, contra los pastores que son mantenidos, que el diezmo, etcétera, que deberíamos de salir a trabajar en las cosas seculares y dedicarnos al ministerio. Aquí dice que ese es nuestro derecho y Pablo se defiende de la gente que los está atacando. ¿Dicen amén, hermanos amados? Amén. Bueno, ahora verso 7, va a bajar Pablo a los trabajos seculares. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto como hombre? ¿No dice esto también la ley? Ahora escúcheme, ¿de qué ley se está refiriendo? De la ley del ministerio de Aarón, de la ley del ministerio levítico. Entonces dice Pablo, la ley de Moisés, la ley de Aarón, la ley del ministerio pasado también lo dice. ¿Dónde lo dice? Porque dice, está escrito en la ley de Moisés, verso 9, y oiga que Pablo está tomando la ley de Moisés para explicar los derechos de los ministros de Melquisedec. Y dice lo que dice la ley de Moisés: no pondrás bozal al buey que trilla. Y dice Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Haga un alto aquí, por favor. Escuche lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, miren, hermanos, ¿quién trabaja ad honorem? Es como que los que trabajan aquí en el magisterio, los que traen carros de Estados Unidos, dice Pablo, ¿quién trabaja a su hermano sin cobrar un salario? ¿Quién planta una viña y no espera recibir parte de la cosecha? ¿Quién tiene, hermano, vacas, rebaño y no bebe de la leche? Dice Pablo, sería muy insensato trabajar y no recibir un salario y no recibir una remuneración. Entonces Pablo dice, en la ley de Moisés está escrito que no le pongan bozal al buey que trilla, porque escuche hasta dónde llegaban los tacaños del tiempo de la Biblia. Usted, no sé si usted, porque ahora se usan muchos tractores, pero en aquel tiempo, si usted es un modelo un poquito antiguo, se recordará que antes los viejitos, para poder, hermano, trabajar sus tierras, utilizaban animales y entre ellos los bueyes.
Y usted sabe que el trabajo de un buey realmente es pesado, hermano. Y había gente, porque los bueyes se ponían yuntas, y con las yuntas tenían que ir, hermano, volteando la tierra, y tenían que trabajar. O sea, el trabajo del buey era muy fuerte. Ser buey era muy pesado, pues. O sea, gracias a Dios, a usted Dios dijo, será humano y no buey. Si no, hubiera hecho una asociación de derechos de protección del animal, cualquier cosa, porque, hermano, trabajar de buey realmente era una cosa muy, muy preocupante. Pero ¿sabe qué hacía mucha gente? De repente el buey arando, de repente le pasaba dando un lengüetazo a los granos que estaban tirados y se los comía. Pero había gente tan tacaña que no quería, pero que el buey se tragara ni un solo grano, ni una, hermano, ni unas espigas que había por ahí, ni un poco de zacate de monte, no, le ponían un bozal. Entonces el buey trabajaba y se le antojaba algo, pero no podía participar porque la gente ingrata todavía no solo le estaba sacando provecho al animalito, sino que todavía le ponía un bozal. Entonces Pablo dice, cuando Dios instituyó, no le pongas bozal al buey cuando trabaja, no está hablando de los bueyes, está hablando de los que predican el evangelio, de los que sirven en el altar. Porque, escucha lo que le voy a decir, esto gracias a Dios se ha ido erradicando poco a poco de la iglesia, pero hubo un tiempo en el cual la gente llegaba a la iglesia estrenando carro y los pastores a pie. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, usted porque es recién convertidito y toda la cosa, pero si usted hubiera estado en el evangelio en la década de los 70s, a los pastores realmente, hermano, los limitaban. Incluso se formaban presbiterios para ponerle un salario al pastor. Y la gente decía, como Jesús fue pobre, el pastor también tiene que ser pobre. Entonces los limitaban a los pastores. Hermano, que los peores vestidos en la iglesia era el pastor, la esposa del pastor y sus hijos. Eso se vivió un tiempo. Gracias a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿nunca leyeron estos pasajes? A mí cuando la gente dice, mire, como Jesús fue pobre, los pastores tienen que ser pobres. Momentito, usted acaba de leer que sí, él siendo rico se hizo pobre, pero dice, ¿para qué? Para que por medio de su pobreza nosotros seamos enriquecidos. No dice que se hizo pobre para que nosotros seamos pobres. Amén. Esa doctrina la trajeron los franciscanos, los dominicos, que fueron órdenes sacerdotales, hermanos, romanas, que no sé de dónde sacaban doctrina, pero puede ser de cualquier lado, menos de la Biblia, porque usted lo que está leyendo es algo totalmente diferente. Pablo defiende a los ministros diciendo, hasta la ley de Moisés dice que no se le ponga bozal al buey que trilla. Y dice algo más, y dice, y con esperanza. Yo creo que vuelvo a leer usted este pedazo del verso número 9, perdón, 10. Dice, lo dice por nosotros, no por los bueyes. Y ahora oiga lo que dice, con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. ¿Sabe qué está diciendo esto? Que todos los que predican el evangelio deben predicar con la esperanza de recibir remuneración del pueblo. Y eso no es pecado. Miren, ningún amén. Yo pensé que iban a gritar amén. O sea que no es pecado que una persona en un momento determinado diga, bueno, voy a ir a predicar la palabra. Que yo le diga, hermano, mire, vamos a traer un predicador invitado. Pero yo le tengo que decir a usted, pero hermano, el predicador usa gasolina, pues. El hermano está trabajando. El hermano viene, está abandonando a su familia. Entonces recojamos una ofrenda para el hermano. Y que el hermano venga y él tenga la esperanza de que va a venir a compartir la palabra, pero que va a recibir una remuneración. Eso no es malo.
Amén. Y nota usted cómo la gente dice, sí, ellos predican por dinero, pero es que aquí dice, hermano, que el que trabaja en la obra del Señor debe trabajar con la esperanza de recibir algo. Amén. Así como un soldado cuando entra al ejército espera su cheque a fin de mes. Así como cuando alguien cuando planta una viña espera comer del fruto. Así como cuando alguien tiene un rebaño espera beber de la leche del rebaño. Así dice que los que predican el evangelio tienen todo el derecho de esperar recibir un fruto de la iglesia. Eso no es pecado. ¿Está conmigo todavía esta noche? Verso 11. Oiga lo que dice el verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cosechamos de vosotros lo material. O sea, cuando la gente dice, hermano, ahí sí hay palabra, mire, la palabra nos está bendiciendo, mire la palabra, será poca cosa que si alguien está sembrando lo espiritual en la gente del pueblo, de la iglesia, será poca cosa recibir lo material. Y dice algo más. Verso 12. Si otros participan de ese derecho sobre vosotros. Por ejemplo, es como que yo dijera, hermanos, ¿usted ya le pagó boleto ornato? Sí. Ahí sí lo tiene que pagar, si no, no le dan licencia, si no, no le dan trámites, si no, no le dan antecedentes, si no, entonces toda la gente paga su boleto de ornato. Si la municipalidad recibe de ustedes el boleto de ornato, será poca cosa que los que predicamos el evangelio recibamos algo del pueblo. Amén. Si hasta para la Teletón dan, hermanos, si hasta compran en Campero los boletos de 20 quetzales, será poca cosa que nosotros recibamos algo. Amén. Si paga el IVA del 12% en cada compra que hace, si paga el impuesto sobre la renta, el impuesto de circulación, será poca cosa que los que estamos nosotros sembrando lo espiritual cosechemos lo material. Si se le paga al maestro, al catedrático, a la universidad, se paga, hermano, la inscripción, luego se pagan las mensualidades, luego se pagan los interciclos, luego se pagan las matrículas. Hermano, si la universidad que está capacitando a la gente en las cosas terrenales reciben de ustedes lo material, será poca cosa que los que sembramos lo espiritual recojamos lo material. No, no es poca cosa. Bueno, dice algo más. Si ellos tienen ese derecho, el catedrático, el instituto, la universidad, si la municipalidad, si la SAT tiene ese derecho, mire lo que dice Pablo, ¿cuánto más nosotros? No sé si me estoy dando a entender, porque lo veo, no sé si es el frío. Y dice algo más. Si no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. ¿Y sabe por qué dice Pablo eso? Porque si había una iglesia que no aportaba, era la de Corinto. Por eso dicen que no debería llamarse iglesia de Corinto, sino de Corintios, porque ellos no daban, hermano. Y dice algo más. ¿No sabéis, verso 13, que los que trabajan en las cosas sagradas, eso es en la ley, los levitas en Aarón, comen del templo, y que los que sirven al altar en la ley de Moisés en Aarón, del altar participan? Verso 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Amén. Así que si algún día alguien lo llega a molestar, a fastidiar, y usted da sus diezmos y usted ofrenda, bueno, si lo hace, diga que sí. Amén. Y tiene toda la justificación para poder hacer. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, ahora quiero que vaya conmigo a un pasaje de Proverbios capítulo 3, verso 9. Y ahora le voy a explicar algo.
Si usted revisa la ley de Moisés, la ley de Aarón, la ley levítica, se va a dar cuenta que Dios a Israel le pedía y le pedía y le pedía y le pedía bienes, dinero, propiedades. ¿Y sabe por qué? Porque Dios lo que quería era que el pueblo nunca pusiera su esperanza ni en su trabajo ni en la tierra, para que no terminara adorando la tierra. ¿Sabe que cuando los españoles vinieron a Mesoamérica, encontraron que aquí la gente adoraba la tierra? Y de hecho todavía hay prácticas ancestrales donde hoy mucha gente adora la tierra, y adora el maíz, y adora el sol, y adora la luna, y adora el viento. Oiga, hermano, para que Israel no cayera a rendirle culto a la tierra y decirle: madre tierra, tú eres la que me provees, para que Israel no cayera en esa idolatría a la tierra, para que Israel no adorara el sol, ni adorara a las criaturas, ¿sabe qué hacía Dios? Le pedía: dame. Dice: pero eso me sirve, dame, yo te voy a dar más, pero dame. Y cuando el pueblo recibía de una manera sobrenatural la respuesta de Dios, no tenían otra cosa más que dejar de adorar la tierra, el sol, la luna, y adorar al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios instituyó, hermano, escúcheme, que nosotros no pongamos la confianza en las fuentes que tenemos de trabajo. Es un error cuando la gente le levanta un altar a su trabajo, un altar a su negocio, y tiene la frase en la boca: es que yo como por mi negocio, es que por mi trabajo como, es que... Permítame un momentito, esa es una gran mentira. A todos los que tienen trabajo y negocio, mejor voy a hablarle a los empresarios, los que tienen pequeña, mediana o grande empresa, no han habido momentos en los cuales no ha habido venta, no le ha pasado, y que de repente la gente se preocupa: mire, no hay negocio. Y a mí muchas personas dicen: no hay venta, hermano. Ahora, la pregunta del millón a las personas que no han vendido, que han pasado cierto periodo de tiempo y no han vendido, no han llegado clientes, hasta se han perdido clientes, la pregunta del millón es: ¿y han dejado de comer? Y aunque usted no diga no, yo sé la respuesta: no, porque aquí casi todos somos gordos. Entonces yo me estoy dando cuenta, hermano, que aquí lo que ha sobrado es la comida, aunque a veces no hay venta. Y le voy a decir una cosa: conmigo han llegado cantidad de hermanos a decirme: hermano, me despidieron, nos quedamos sin trabajo. Y a veces pasan 6, 7 meses, hasta un año, y la gente no encuentra trabajo. Y cuando uno los ve, dice: hermano, ¿ya cuánto tiempo que no tienes trabajo? Hermano, mire, ya tenemos 8 meses, 6 meses de que andamos metiendo papelería, gastamos en currículums y toda la cosa, pero no hay trabajo, no me ha salido. Pero uno mira a los hermanos y siguen o igual de gordos o más gordos y cachetones. No los ve uno como los africanos, que Dios los bendiga, hermano, pero escuálidos, esqueletudos. Uno no los ve así. Y la pregunta es: hermano, ¿y de dónde has tenido para comer? Y dice: no sé, hermano, pero siempre ha habido. Amén. Le voy a contar esto porque esto es real, y creo que Otilio es testigo de lo que pasó en una oportunidad. Conocí a un hermano, y esto, hermano, créame, esto es verdad. Fíjese que el hermano tuvo la situación de estar desempleado. Y en ese momento de desempleo cae el cumpleaños de uno de sus hijos. Pero él se levantó diciendo: Señor, yo no tengo trabajo, no porque sea haragán, no porque no quiera trabajar, simplemente no encuentro. Pero es el cumpleaños de mi hijo. Y yo sé, Señor, que tú puedes proveerme. Entonces se levantó y dijo: hijo, ¿qué vas a querer comer hoy que es tu cumpleaños? Y la señora se quedó viendo con una cara así como diciendo: ¿y por qué le dice eso si no tenemos para comer? Y le dijo el hijo: yo quiero, miren, la verdad pecaría de mentiroso si le digo
cómo quería el pollito el niño. Pero dijo, yo quiero el pollo así, así, así. No te preocupes, hoy tendrás tu pollito, con permiso, y se va a trabajar. Y Señor, yo le prometí al nene, en tu nombre me voy a buscar trabajo, y no encontró. Y regresé a decirle al Señor, Señor, yo sé que eres poderoso, sé que eres proveedor. Yo salí a buscar, no encontré, no hay nada. Pero yo sé que tú nos vas a proveer el pollo que pidió mi hijo. Y entonces lo sentó en la mesa. Ya la esposa, como a veces uno puede tener un nivel espiritual y la otra parte no, ya la esposa estaba molesta. Solo le prometiste al niño, solo no sé qué, yo te esperaba aquí para ir al mercado, para comprar el pollo, en fin, y hacerlo al niño. Calmantes Montes, esposa de Job, le dijo. Siéntate a la mesa, siéntate a la mesa, porque Dios no es mentiroso. Y dice que el pan nuestro de cada día nos lo va a dar. Así que siéntense a la mesa, porque vamos a comer el pollo. Y dice que dijo, bueno, vamos a orar, pero los platos vacíos. Vamos a orar por el pollo que vamos a comer. Y cuando empezaron a orar, tocaron la puerta. Y era la vecina, que le dijo, vecino, ¿qué cree? Yo tenía una reunión con mi familia. ¿Y qué cree? Ninguno vino. Hermano, Dios puede mover eso. Amén. Mire, si algo creo yo es en el poder de Dios. Qué casualidad que ninguno llegó. Ninguno. Pero fíjese que yo hice el pollo así como lo había pedido el niño. Esas no son casualidades, hermano. Y le digo, yo quisiera, si no se molestan, porque se me va a quedar toda la comida, yo quisiera, ¿cómo se llama? O que ustedes lleguen a mi casa, o les traigo la comida. ¿Cómo le hacemos? Entonces dijo, que traigan la comida, dijo, porque el Dios de la gloria nos está contestando. Y ese día comieron ese pollo. Amén. Y no había trabajo. ¿Sabe por qué Dios permite eso? Para que nosotros nunca confesemos, yo vivo de mi trabajo, yo vivo de mi empresa. Mire, si usted está diciendo eso, tenga cuidado. De repente Dios le va a demostrar que no es su trabajo, que no es la fuente que usted cree, sino que la fuente de provisión hoy y siempre será Dios, que todos los días tiene cuidado de los pájaros, de los lirios del campo. ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros? Amén, aleluya. Creo que ese Dios merece que le alabemos, que le bendigamos, que le honremos y que nos ofrezcamos voluntariamente. Amén. Entonces miren lo que dice Proverbios 3:9. Honra a Jehová. O sea que es una honra a Jehová. Mire cómo, con tus bienes. Si algo tiene que hacer una oveja es honrar a Jehová con sus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora, por favor, alguien por ahí pudo pensar que Proverbios es un libro de la ley de Moisés. Y escúchenme, Proverbios no lo escribió Moisés, no forma parte del Pentateuco, ni forma parte de la ley de Jehová. De hecho, si usted va conmigo a Proverbios capítulo número 1, quiero que se dé cuenta por qué Dios metió el libro de Proverbios en la Biblia. Proverbios 1:1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Verso 2: para entender sabiduría y doctrina. Este libro no es un libro de la ley, este es el libro para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y equidad, para darle sagacidad a los simples, a los jóvenes darles inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Hoy, para entender verso 6, proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. Amén. Este libro no es de la ley.
Este libro en 6 versículos le está diciendo por qué Dios lo metió en la Biblia. Y dentro de los pasajes, hermano amado, está el capítulo 6 donde dice que nosotros le demos al Señor el producto de las primicias para que nuestros graneros sean llenos en abundancia y rebosen de mosto. No sé si me estoy dando a entender en la lectura. Amén. Pero con eso está claro que entonces, hermano, tenemos que entender que algo que Dios nos puede pedir a nosotros cuando Él lo requiera es entregarle primicias. ¿Qué es la primicia? La primicia, escúcheme lo que le voy a decir, lo vamos a encontrar en Romanos 11:16. Abra su Biblia en Romanos 11:16. ¿Ya lo tiene? Me interesa que la tenga. Dice Romanos 11:16. ¿Ya lo tiene? Hermanos, después de los 4 evangelios está Hechos de los Apóstoles y después está el libro de Romanos. Romanos 11:16. ¿Ya lo tiene? Amén. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Ahora, escúcheme por favor. ¿Qué hace en la entrega de primicias? Según este pasaje, santifica el resto de la masa. Voy a ponerle ejemplos muy claros. Le voy a poner el ejemplo de cómo el Padre nos enseña las primicias, porque la primera ofrenda que se entregó en la Biblia cuando no era el tiempo de la ley fue la primicia de Abel. De hecho, si usted va a Génesis capítulo 4, en el verso 4, que eso es muy fácil, Génesis 4:4, dice que Abel trajo, oiga, ¿qué le trajo a Jehová al altar? De los primogénitos de las ovejas, o sea, le llevó primicias. Y de lo más gordo de ellas, y oiga el resultado, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La primera ofrenda que se da en toda la Biblia la encontramos en Génesis 4:4, y lo que encontramos es una ofrenda de primicias. ¿Cómo supo Abel, que a Dios le gustaba que la gente le llevara primicias? ¿Cómo lo supo? Y note que cuando Caín le presenta al Señor ofrenda, no le presenta primicias. El que le presenta las primicias es precisamente Abel. Ahora, por favor, vea conmigo este detalle. ¿Por qué Dios vio con agrado el sacrificio, el primer sacrificio de Abel, que era de primicias? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Abel nos estaba gritando proféticamente que la entrega de primicias, quien la iba a dar era Dios mismo. ¿En qué aspecto? No se pierda de eso. Dios, cuando creó a todas las criaturas, Él tenía un primogénito. ¿Sabe quién era ese primogénito? Jesús. Amén. De hecho, Colosenses capítulo 1, verso 15, si usted anota el versículo, Colosenses 1:15, dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Amén. O sea que cuando Dios quiso dar una ofrenda y la quiso dar en rescate de los hombres, ¿sabe qué hizo Dios? Entregó la primicia. Jesús era la primicia del Padre. Amén. Entonces, cuando Abel agarra las primicias y lo pone en el altar y degolla la sangre del animal y quema el animal, ¿sabe qué estaba anunciando Abel? Que un día Dios iba a hacer eso. Dios iba a poner el cordero y Dios iba a dar la primicia
Por eso Jesús fue el primogénito de toda la creación, porque Dios estaba, cuando Dios dio a Jesús, nos estaba dando la primicia. ¿No se explica? O sea que esta no es una práctica de los hombres, esta es una práctica de Dios. Eso no es una práctica de la ley, es la práctica del mismo Dios, que cuando ofrendó a su Hijo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio, lo que dio fue, Colosenses 1:15, dio al primogénito, dio la primicia. ¿Por qué? Porque ahora note cómo fue la entrega de las primicias. Había una fiesta en Israel que era la tercera fiesta. La primera fiesta judía era la Pascua, la segunda los panes sin levadura, y la tercera la presentación de la primicia. ¿Sabe qué hacía el sacerdote? Tomaba una gavilla, la levantaba de la tierra y la ponía en alto y la mecía. Entonces ahí el sacerdote proclamaba que como Dios estaba recibiendo la primicia, el resto de la cosecha de Israel iba a ser bendita, porque la primicia santa santificaba el resto de la masa. Pero esas espigas nos representaban a nosotros, y esa gavilla representaba a Jesús, que cuando el sacerdote levantó la gavilla, representaba que el Espíritu Santo un día iba a levantar a Jesús de los muertos, iba a subir a la diestra del Padre como la primicia, y que si Dios recibía a Jesús como la primicia, entonces el resto de la iglesia iba a ser santa. Amén. ¿Por qué cree que Pablo, cuando le escribe a la iglesia, dice: yo le escribo a los santos de la iglesia de Corinto, le escribo a los santos? ¿Por qué les dice santos si son bien pecadores, así como nosotros? Mire, si Pablo le escribiera una carta a la iglesia de Salcajá, ¿sabe qué le diría? Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Salcajá. Amén. Y alguno dirá: pero yo de santo, tal vez solo la S, o la SA, o SAN, pero alguien diría: pero ¿por qué Pablo le decía a la iglesia que después la reprendía por conducta, por pecado? ¿Por qué le grita que son santos? Es muy fácil, porque si la primicia es santa, que es Jesús, el resto de la masa también lo es. Amén. Ese es el principio de las primicias. Es la razón por la cual yo a usted le puedo decir santo, no por lo que hace, sino por lo que Jesús hizo. No sé si me explico. De veras me estoy explicando, porque si no, esto no va a tener sentido. Entonces, lo mismo sucede, hermano, en las primicias. Cuando nosotros venimos y de acuerdo a como el Señor nos ha bendecido, venimos a recordar lo que Dios hizo por nosotros, porque ese es el sentido de las primicias. El sentido de las primicias es recordar lo que Dios ya hizo por nosotros. Amén. Y entonces tomar una ofrenda, porque como nosotros ya no somos agrícolas, entonces ahora le voy a explicar esto. Cuando Israel vivía en Israel, pues dar las primicias era muy fácil. ¿Por qué? Porque ellos daban primicias de lo que cosechaban. Pero cuando vino la expatriación, la diáspora judía, es decir, cuando los de Babilonia llegaron, conquistaron a Israel, los israelitas salieron dispersos a todas las naciones. Entonces habían judíos en Turquía, judíos en otros lados, que se dedicaban al comercio y ya no se dedicaban a la agricultura. Habían judíos en España, judíos en Italia, judíos que ya se dedicaron a la joyería, al comercio, a otras cosas, hermano, ya no a la agricultura, pero ellos tenían pendiente llegar a Israel y entregar sus ofrendas, tanto de diezmos como ofrendas para el templo y las primicias. Entonces, ¿cómo hacían ellos? Ellos ya no llevaban frutos, porque en el camino se podrían los frutos. No le iban a presentar a Jehová frutos podridos. Entonces lo que hacían es que llevaban dinero, y es la razón por la cual en el templo había casa de cambistas. ¿Se recuerda cuando Jesús sacó a los cambistas
y sacó las palomas y los bueyes del templo. ¿Se recuerda eso? ¿Por qué tenían casa de cambio dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque los extranjeros, judíos que llegaban de Italia, llevaban monedas que no era la moneda que circulaba ahí. Entonces llegaban y ya no iban a los bancos, sino que iban al banco de la iglesia, porque hasta eso fueron los sacerdotes tan mañosos que pusieron, hermano, casa de cambio dentro de la iglesia. Entonces venía alguien y dijo: mire, yo vengo, pero traigo una moneda que no es la que circula en Israel. No se preocupe, aquí le hacemos el cambio. Entonces los sacerdotes, en vez de dedicarse al ministerio, se dedicaban a cambiar dinero. Y tenían su cambio de divisas. Entonces, hermano, escuchen. Entonces el sentido es que Israel tenía que entregar, de acuerdo a los oficios que tenían, las ofrendas justipreciadas de primicias. De hecho, usted sabe que Dios le dijo a Israel que una de las primicias eran los hijos. O sea que el primer hijo tenía que ser consagrado a Jehová. Amén. Entonces póngase a pensar, si usted tiene a su hijo, el primer hijo lo debería de llevar a la iglesia. Amén. Entonces Dios dice: no, pero se van a llenar, dijo los sacerdotes. Entonces vamos a hacer una cosa, decía. Lo que van a hacer, decía Dios, es que en vez de dejar al niño, van a dejar una ofrenda de tanto de dinero para llevarse a su hijo. Pero ese dinero, así decía la Biblia, redimirá a tu hijo. Por ejemplo, los puerquitos serán animales inmundos. Pero si alguien de repente, los perros serán animales inmundos. Si a alguien le nació un perrito, tenía que llevar el perro a la iglesia, pero como era un animal inmundo, entonces lo que decían los sacerdotes era: ¿sabes qué? En vez de dejarnos el perrito, que es un animal inmundo, mejor paga cierta cantidad de dinero y llévate el perrito, llévate el puerquito o llévate lo que sea. O sea, siempre, se lo tengo que aclarar por la gran cantidad de gente que de repente ataca estos puntos doctrinales de que no se daba dinero, sino que se daban frutos. No es cierto, se daba dinero cuando no había frutos, porque la gente no era agrícola. Bueno, para ir aterrizando, porque el tiempo lo estoy desperdiciando mucho en esto, en el sentido de que estoy dando mucha explicación de algo que leyendo encontramos el sentido. Miren, todos los que tenemos dinero, yo no sé cuánto trajo usted en la bolsa. Ahora, le voy a hacer una pregunta: ¿de dónde viene ese dinero? Sería muy interesante que usted le dijera al de la tienda: oiga, ¿quién le dio este billete de 100? Y que le diga: mire, me lo dio fulano. Y usted vaya con fulano y le diga: mire, ¿y de dónde consiguió ese dinero? Y le diga: mire, esto me lo dio fulano. Y usted se fuera a ver de dónde viene ese dinero. Y quiere que le diga una cosa: yo creo que mucho de ese dinero viene de tratos ilícitos. De repente ese billete que usted tiene ahí viene viajando del cohecho o la mordida que se le dio a una autoridad. De repente, si usted revisa de dónde viene su dinero, a lo mejor viene del pago de una extorsión. Usted no sabe de dónde viene, pero por eso la gente dice: el dinero es sucio, y sí que lo es. A lo mejor, mire lo que pasó, perdone lo que le voy a decir. A lo mejor vino un ladrón, asaltó a una persona y le quitó el celular y llevó a venderlo. Es un iPhone, un buen celular. Y dice: deme 1000 quetzales. Y yo se lo doy. Entonces la gente le da 1000 quetzales. Fíjese, viene de un circulante ya malo. Y a usted le van a comprar un carro o las telas que vende y le pagan con esos 1000. La procedencia del dinero es sucia. O a lo mejor ahí se pagó un servicio de prostitución. A lo mejor ahí cualquier cosa se puede haber pagado. Usted no sabe de dónde viene el dinero. ¿Sabe por qué no nos preocupamos y no estamos: Señor, recibo este billete o no lo recibo? ¿Qué tal viene del pago de una extorsión? ¿Qué tal viene del pago de un asesinato? Mire, ¿sabe cómo nos libramos de todo eso?
La Biblia dice, si la primicia es santa, el resto de la cosecha también lo es. Amén. Entonces, una forma en que los cristianos nos quitamos la carga de averiguar la procedencia del dinero que tenemos es simple y sencillo. Si Dios recibe con bendición las primicias, el resto de la masa es santa. Eso lo dice Romanos 11:16. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Ahí atrás se oye bien. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Bueno, ahora escuche lo que le voy a decir. Y se lo digo con mucho temor, porque volvemos al principio. Hoy las cosas no se hacen por temor, se hacen voluntariamente. Pero mi deber es decirle que en una oportunidad Dios le dijo a Israel: vas a entrar a conquistar Canaán. La primera ciudad que vas a conquistar es la primicia. No vayas a tomar nada de eso, porque se convertirá en anatema, o sea, maldición. No te lleves a tu casa nada que sea de la primicia, no la toques. Esa dedícasela a Jehová, porque si tú agarras lo que corresponde a las primicias y te lo llevas a la casa, traerás maldición a tu casa. Y dice que todo el pueblo, mire hermano, acató las órdenes de Josué, menos Acán. Y Acán, cuando vio lingotes de oro y vio plata y vio un manto babilónico, le fue muy fácil robarse algo de eso y llevárselo a su campamento y esconderlo. Y él creyó que fue muy inteligente, porque ya tenía oro, tenía plata, todavía no habían entrado a la ciudad y ya era millonario. Pero escúcheme, cuando Israel iba a pelear contra Jai, dice que el ejército de Jai los arrasó. Y Jai era una comunidad pequeña. No tenían los israelitas por qué perder esa batalla. Es como que el Xelajú le ganara al Barça allá en Barcelona. O sea, ¿se podría usted imaginar a la América de Salcajá goleando, hermano, al Barcelona en el Nou Camp con sus estrellas? Eso es imposible. Pues algo así le pasó al ejército de Israel. Los vencieron los de Jai. Y entonces Josué le reclama a Dios: Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que estos insignificantes nos hayan hecho emprender la retirada y la batalla? Y el Señor le dice: Israel no va a ganar una sola batalla, porque hay maldición en el campamento. ¿Cuál era la maldición? Que aquel Acán se había apropiado de las primicias. Entonces, hermano, ¿quiere usted bendición de veras de Dios? Voluntariamente presente primicias a Jehová. Hágalo, sea sabio. Dice que Proverbios es para darle inteligencia al que no es sabio, para darle prudencia. Y dice Proverbios que paguemos primicias al Señor para que Él bendiga todos nuestros graneros. Amén. Yo creo que la Biblia es tan clara, hermano, y creo que Jesús, habiendo venido a la tierra, si hay gente empobrecida en la iglesia, es porque simple y sencillamente no hacen lo que la Biblia dice que hagamos. ¿Sabe cómo que es esto? Y pasa, espero que no aquí, pero de repente hay médicos que le dicen: Señor, aquí está la radiografía, mire, aquí están los resultados de su sangre y de todos los exámenes que se hizo, y esta es la medicina que lo va a curar. Tómeselo a la hora exacta para que le haga una buena función por X días, y esto lo va a curar. Y viene la gente, hermano, teniendo la receta a la mano, teniendo los frascos a la mano, resulta ser que no se la toma. Y hay gente así, hermano, aunque usted no lo crea, pero eso hacemos con el cuerpo, y a veces así jugamos en el área espiritual. Tenemos la fórmula de Dios, la receta, la medicina de Dios, y simple y sencillamente no la aplicamos. Y si no la aplicamos, hermano, nunca vamos a disfrutar en esta tierra, y vamos a llegar a la gloria
hermano, a la salvación sin haber disfrutado la vida simple y sencillamente porque conociendo los principios de Dios nunca los aplicamos. Amén. Mire, hermano, está en el manual: cada 3,000 kilómetros hágale cambio de aceite al motor de su carro. Y hay personas que ya llevan 7,000 kilómetros, 8,000, le va a tronar la máquina. ¿Y sabe qué va a decir? Va a decir simplemente que la marca que compró es mala, porque le estalló el motor. Y eso pasa muchas veces en el evangelio, hermano. ¿Por qué será que Dios no me oye? ¿Por qué será que yo no salgo adelante en la vida, en el área financiera? Es muy simple. ¿Cumple los principios de Dios? No. Entonces, ¿y sabe qué es lo más triste? Que muchas veces gente que no viene a estudios como estos cumple lo que la Biblia dice y les va bien. Yo siempre he puesto, por ejemplo, la nación de Japón, que es una de las economías, hermano, que deberían ser las peores de la tierra. Usted sabe que en 1945 los devastaron con 2 bombas atómicas. Es como para que ese país fuera pobre. Le voy a decir algo con todo respeto de la querida Guatemala. Guatemala no tuvo esos bombazos. Tuvo un stand hace unos 20 años. ¿Y sabe qué es lo más triste? Todavía hay puentes tirados del stand. Nos alcanzó el Mitch todavía unos años más atrás. Y quiere que le diga una cosa: en el oriente de Guatemala todavía hay puentes que no se han reparado. Japón acaba de tener hace poco terremotos de 9 grados. México acaba de tener uno de 7 puntos y algo. Allá fue de 9 grados. 2 terremotos casi seguidos. Uno hasta con tsunami. Puede usted ver las imágenes. Y esas ciudades hoy por hoy están totalmente reparadas. Y usted dice: ¿cuál es la diferencia? ¿Será que esos de ojitos rasgados son más inteligentes que nosotros? Fíjese que no. No son tan inteligentes. Mire, nosotros somos tan inteligentes. Escuche lo que le voy a decir: que nuestros mayas inventaron el cero. A los japoneses eso nunca se les ocurrió. Esa es invención nuestra, para que vean que somos bien inteligentes, hermano. Pero quieren que le diga una cosa: no tenemos la prosperidad de esos países. ¿Sabe por qué? Porque esos países sí respetan los principios de la palabra de Dios, aunque no leen la Biblia como nosotros. Vaya a preguntarle a un japonés qué opinión tiene de los ancianos. Y los veneran. A los padres no les tiran la puerta: usted cállese, viejo, no sabe nada de la vida. Ay, no, hermano, no. Le tienen un respeto a los padres, a los ancianos, los veneran. Hermanos, son así como aquí se respetan los santuarios mayas, así se respetan a los ancianos allá en Japón. Y miren las consecuencias de respetar altares idolátricos. Mire esta semana lo que pasó en este país, hermano. Todavía, mire la idolatría de este país. Ni siquiera la potestad quiere ser la patrona de este país, pero la importan. Ya tienen la propia que los tiene de cabeza. Mal les ha pagado a sus adoradores. Mal. Mire la pobreza que hay en este país. Todos los adoradores. Pero mire cómo la gente hasta importa idolatría. ¿Sabe qué me gusta de Israel? Que adora a un único Dios verdadero. Amén. ¿Sabe qué les hicieron a los judíos en 1948 las Naciones Unidas? Mire, las Naciones Unidas, con tal de molestar, de fastidiar a los israelitas, les dijeron: les vamos a dar territorio en Israel. ¿Y sabe qué les dieron, hermano? El Negev, la franja de Gaza. Eso es lo que le dieron a los judíos. ¿Y sabe qué es eso? Desierto. Es como que a usted le dijeron ahorita: mire, su papá le dejó una caballería de terreno.
Y usted diga, ¿dónde? En el desierto de Arizona. Hermano, lo más que encuentra ahí son cactos y alacranes. Eso le hicieron a Israel las Naciones Unidas. Les dieron la franja de Gaza. Ahí está su tierra y vayan a poblar Israel. Cuando los israelitas llegaron, encontraron tierra árida. Eso fue en 1948. Han pasado casi 70 años de eso. ¿Y sabe qué hizo Israel con ese desierto? Lo convirtió en una tierra fértil, porque adoran al Dios verdadero. ¿Y sabe qué hace Israel? Israel del Negev, Israel de la franja de Gaza, ¿sabe qué hace? Lo ha convertido en tierras tan prósperas que de ahí exportan flores al mundo. Amén. Y exportan frutas de ahí al mundo. Nosotros aquí tenemos tierra, hermano. Mire, en el arriate de mi casa hasta crece el zacate de gratis. Así es de próspera esta tierra. Pero mire la pobreza que hay por la idolatría. Vuelvo a Japón. ¿Sabe qué hacen los japoneses? Aparte de honrar a sus padres y a los ancianos y venerarlos, ¿sabe qué hacen? Diezman. Aunque usted no lo crea, las empresas japonesas diezman a los países tercermundistas. No es posible que los rascacielos ahí ya fueron, hermano, la gente reubicada y ya están levantados, el país está de pie. Y quiere que le diga una cosa, Dios ha bendecido tanto a los japoneses, hermano, porque viven lo que dice la Biblia, aunque no la leen. Y la Biblia dice que no es el oidor de la ley el bendecido, sino el hacedor de la ley. Amén. Y quiere que le diga una cosa impresionante en ese país. Ese país, hermano, mire, cuando fueron los terremotos, mire, ellos, porque le pongo el ejemplo de Haití, donde hay mucha brujería, donde hay vudú, donde hay santería. Cuando fue el terremoto de Haití, vimos en la televisión cómo entraban a los lugares a robar y a saquear los centros comerciales. ¿Sabe qué hicieron los japoneses? Se quedaron sentados esperando la ayuda y le daban a los ancianos el primer puesto para que ellos fueran abastecidos primero. Mire, cuando fue el stand aquí, oiga la diferencia de cultura, pero eso es espiritual. Cuando fue aquí la situación del stand, unos hermanos fueron en pick-ups a querer ayudar gente. ¿Sabe qué nos dijeron? Ay, hermano, arrepentidos venimos, nos asaltaron. A ellos los asaltaron. Hermano, escuche lo que le digo. La iglesia de México nuestra, Venció Jesús de Toluca, dice que fue, hermano, a querer abastecer un lugar que fue altamente dañado, que es Joquicingo. Y me contaba el pastor, hermano, cuando llegamos, hermano, la gente que ya tenía víveres quería más víveres. Y se hacían como los que no habían recibido nada, creyendo que es mejor recibir que dar. Y me dice la mamá del pastor, pero mi hermano Nando, encontramos una viejita pobre, pobre, pobre. Y nos decía, no me den a mí, repártanle a la gente. Mire, hermano, cómo es la vida. Hay gente que cree que es más inteligente si recibe, y la gente más inteligente es la que da. Amén. Porque mayor bienaventuranza es dar que recibir. Amén. Amén. Y amén. Póngase de pie, por favor. Le decía, hermano, en Japón no hubo ni un solo saqueo, porque la gente tiene una cultura bíblica, aunque no la lee. Y países donde hay cultura bíblica, no seguimos las instrucciones, y por eso tenemos problemas. Yo desde ya deseo que este año que viene sea una bendición para usted, que pueda ser vencedor en lo que fue vencido, y que su vida financiera pueda acrecentarse. Dice la Biblia, para que así, teniendo lo suficiente para nosotros, tengamos también para repartir a los que no tienen.
O sea que la idea de Dios de prosperarnos es poder repartir también a los menos afortunados. Cierre sus ojitos y dele gracias al Señor por este año que nos ha regalado. Yo quisiera pedirle que usted lleve su memoria hoy a su casa, para que usted pueda recordar lo que Dios hizo en enero, febrero, marzo, abril, en todos estos 12 meses. Yo le aseguro que hubieron momentos muy alegres, muy emotivos, muy bendecidos, que vale la pena agradecerle al Señor. Logros, éxitos, conquistas, aperturas, inauguraciones, adquisiciones, compras, que Dios nos permitió, viajes, cosas lindas, salud que el Señor nos permitió. Pero también le aseguro que han habido momentos difíciles, adversos, enfermedad, luto, dolor, adversidad, pruebas, tentaciones. Pero cuando creímos que iba a ser muy doloroso el problema, el conflicto, Dios salió a nuestro encuentro, ha salido a nuestro encuentro a bendecirnos, a animarnos, a apoyarnos, a sanarnos, a proveernos, a rescatarnos, que creo que vale la pena que traigamos a nuestra memoria las bendiciones que Dios nos ha dado este año, de dónde nos ha rescatado, de dónde nos ha ayudado y apoyado, y que podamos presentarnos con una ofrenda de acuerdo a como Jehová nuestro Dios nos haya bendecido, totalmente voluntaria, y que así como Abel presentemos las primicias al Señor, y que así como Israel con Jericó le entregamos las primicias al Señor, que así como Dios mismo nos entregó la primicia de su Hijo, podamos nosotros presentar primicias al Señor. Que así como Israel, agradecido de ver las promesas cumplidas de parte de Dios, podamos pensar en presentarle al Señor una primicia que pueda llenar nuestros graneros, una primicia que pueda permitirle al Señor abrirnos las puertas de bendición, una primicia que pueda santificar Dios esa ofrenda, para que todo lo que nosotros cosechemos en el año que viene sea santificado, aunque la procedencia sea una procedencia espuria. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tu palabra es muy clara. No nos dejaste dudas, para que acomodando lo espiritual a lo espiritual, entendiendo la transición de Aarón y de Melquisedec, podamos nosotros recibir la clave, las instrucciones para ser prósperos y benditos. Queremos activar y queremos hacer propias las bendiciones de que tú te hiciste siendo rico pobre para enriquecernos. Que podamos disfrutar lo que nos das, el bien de la tierra, que nuestro peregrinaje en esta tierra sea de bendición, no de tristeza, no de amargura, no de dolor, no de derrota, sino de victoria en victoria, Señor. No nos quieres paupérrimos, no nos quieres empobrecidos, no nos quieres mendigando pan, no nos quieres, Señor, endeudando nuestra cementera. Nos quieres prósperos y benditos. Esa es tu voluntad, Señor. Siendo rico te hiciste pobre, para que por medio de tu pobreza seamos enriquecidos. Que haciendo las cosas como deben ser, podamos recibir esa bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén.